impureza de los flujos, segunda parte, la impureza física normal masculina y femenina y la anormal femenina. Todo esto es bastante más cortito. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, acá sí es emisión de semen y es Shikvat Zara, lavará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde. Toda tela o cuero sobre la que caiga semen, sobre la que se haga una emisión de semen, Shikvat Zara, deberá lavarse en agua y quedará impura hasta la tarde. Si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer y tuviera emisión de semen, Shikvat Zara, se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde. Entonces, como ya mencionamos antes, la expresión aquí, Shikvat Zara, ahora sí debe ser traducida como emisión de semen, ya que Zara es una forma de zera, ¿no es cierto? Que significa semilla y simiente, ya lo dijimos, en el sentido de lo que da vida, que Yahweh ha determinado sea la forma de reproducción de lo que vemos en el capítulo 1 de Bereshit, ¿no es cierto? De Génesis. Esta emisión no es considerada anormal, sino perfectamente anormal, aunque a pesar de que inicialmente fue creada para ser la forma de transmitir vida, y aunque aún la transmite en el sentido de la vida del cuerpo, también transmite la muerte de la raíz de pecado, ¿sí? Por eso es también considerada una impureza, lamentablemente, aunque una impureza de grado menor, por así decir, porque Yahweh ha aceptado que la humanidad entera se reproduzca dentro de estas condiciones. Entonces, es perfectamente lícito que un hombre y su esposa, dentro de los límites del matrimonio siempre, tengan relaciones sexuales. La impureza se elimina simplemente con un baño y esperar hasta el final del día. O sea, todas las familias sabían cómo era el asunto y se acomodaban. No son necesarias semanas enteras para purificación ni sacrificio de animales, ¿no es cierto? Por lo que vemos que esto no establece una desconexión con el Eterno, excepto por un breve momento, y es muy breve realmente, un día cuanto mucho. Esto ciertamente era tenido en cuenta por los israelitas para tener estas prácticas alejadas de ciertas fechas especiales, como vemos que también es relatado en varios lugares de las Escrituras. Uno que ya estudiamos es en Shemot 19. Le dijo al pueblo, prepárense para el tercer día, cuando iban a ir al monte, ¿no es cierto? No tengan contacto con mujer, ¿sí? Para no quedar impuros. Ninguno puede participar en prácticas religiosas hasta que vuelvan a estar puros nuevamente. De hecho, el varón, si era un guerrero en el ejército israelita, por ejemplo, no se le permitía pelear en batalla ese día si había tenido relaciones. Esto porque cuando los israelitas peleaban en contra de ejércitos de otros países, eso sí se consideraba una guerra santa. Podemos ver esto. Ninguna persona impura puede participar en una guerra santa dirigida por Elohim, y esto es porque es un empeño santo, y aparte de eso porque hay reglas muy estrictas establecidas por el Adón en lo que concierne a una guerra santa. ¿Creen que esto es solo para los israelitas? Pobres, a ellos les tocaron todas las peores, ¿no es cierto? Siempre lo peor se lo tiraron a ellos, ¿sí? Por parte de un Elohim que no hace acepción de personas, pero qué cosa. Según es la realidad, por lo que esta es una mala comprensión humana más. Dice, por ejemplo, nuestro querido Shaul en Corinthians Aleph, no se nieguen el uno al otro, a menos que sean acuerdo mutuo por algún tiempo. ¿Para qué? Para que se dediquen a la oración, que es nuestra guerra espiritual, ¿no es cierto? Luego vuelvan a unirse para que no los tiente el Satán por falta de dominio propio. Entonces, para que se dediquen a la oración. Esta es nuestra guerra santa, señores. Pero muchos no consideran mantener el estado de pureza como algo importante. Algo que sigue apareciendo en el Berijá ya. No me pueden venir a decir, ha sido abolido, ¿sí? La vida de muchos mejoraría si dejaran de preguntarse en rebeldía si es lícito o no es lícito, puedo o no puedo, y simplemente se dedicaran a obedecer, ¿sí? Al Padre, porque sí, simplemente obedecer. Las personas que cuestionan validad de todo ejercen su rebeldía. Si nosotros estamos cuestionando todas las validades, y eso es algo de lo cual yo misma he sido retada por eso, y lo digo, ejercemos la rebeldía en ese momento. Si estamos buscando esto es correcto o es incorrecto, estamos subidos a otro árbol, que es el árbol del bien y del mal. Las cosas con él son cosas en vida, las cosas en vida son obediencia.
Después se habla también de la menstruación de la mujer. Dice, cuando una mujer tenga un flujo, Zab, nuevamente, y su flujo, Zab, sea sangre de su cuerpo, esto es nidá, que es justamente la palabra que es hebrea que es para menstruación, permanecerá en su impureza 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta la tarde. Dice Vallicra en el capítulo 15-19. Entonces, aunque el periodo de menstruación varía de mujer a mujer, el estado de impureza se extiende al ciclo semanal completo. O sea, si la mujer tiene una menstruación de 3 o 4 días, de cualquier manera va a estar todas las semanas siendo ritualmente impura. Aquí vemos que las advertencias no eran para que la mujer fuera apartada, como ya vimos en el caso del hombre, con un flujo anormal, sino simplemente las pautas necesarias para purificar cualquier cosa que fuera tocada por ella en este estado. Y vamos a leer también acá, cualquier cosa sobre la que ella se acueste durante su impureza, nidá, quedará impura, y cualquier cosa sobre la que se siente quedará impura. Todo el que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Todo el que toque cualquier objeto sobre que ella se haya sentado lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Sea la cama o sea el objeto sobre el que ella se haya sentado, de tocarlo quedará impuro hasta la tarde. Y si un hombre se acuesta con ella, la impureza, la nidá, de ella se le comunica a él, quedará impuro por 7 días. Esa sí es una transgresión, como pueden ver. Hay 7 días, no alcanza a bañarse hasta la tarde, ¿no? Y toda cama sobre la que se acueste quedará impura. Nuevamente los casos son exactamente los mismos: sillas, camas, lugares de asiento en general, ropas, e inclusive un hombre que tuviera relaciones sexuales con ella en ese momento quedaban impuros por este contacto. No hay mención a vasijas de barro porque no tenemos aquí algo anormal y contagioso como en el caso de la gonorrea. Sí, esto es algo normal. Entonces es algo simple, impuro en el sentido de lo que salía del cuerpo era sangre contaminada con la raíz del pecado, así que no contagia a nadie como hubiera podido hacerlo transmitiendo la enfermedad de la gonorrea. De manera que todas las ideas de las mujeres siendo separadas no pasan nuevamente de tradiciones y costumbres, si es que realmente eran practicadas así siempre. La realidad es que la mayoría de la gente no tenían los recursos para edificar habitaciones extras, y el asunto complicaba todavía más con las tiendas, evidentemente, por lo que simplemente se separaba a la mujer, alejando su cama, determinándole un rincón separado, ¿sí? un asiento único para ella, pero no proscribiéndola como si estuviera leprosa. El resto de las costumbres probablemente se desarrolló al mismo tiempo en que crecía el celo religioso, ¿no es cierto?, de muchos, levantando reglas donde Yahweh no lo había hecho. Impureza física anormal, ahora femenina, ¿sí? Que es el caso que nos falta. Cuando una mujer haya tenido un flujo Zab de sangre por muchos días fuera del tiempo de su impureza, o sea, de su nidá, o cuando tenga un flujo Zab más allá de su periodo de nidá, quedará impura como en el tiempo nidá de su impureza, mientras le dure ese flujo. Toda cama sobre la que ella se acueste mientras le dure su flujo Zab, le será como la cama durante su impureza, o sea, será considerada impura, ¿sí? Todo objeto sobre el que se siente quedará impuro como sucede durante su impureza, Tumá. Todo el que los toque quedará impuro, lavará sus ropas, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Entonces, esto es también exactamente lo mismo que para el flujo masculino. Como vemos, hablamos de una pérdida de sangre que va más allá del periodo normal de nidá, o sea, de la menstruación. La mujer quedaba aquí impura todo el tiempo que durara ese flujo y también contaminaba los mismos objetos, y las personas podían contaminarse por tocarlos también. Esa forma, y son esos objetos específicos mencionados. La solución para esta persona será la misma: bañarse, pero al final del día, para el que se contaminaba, ¿no es cierto? Aunque para la mujer contaminada la purificación después de terminado el periodo era la misma que para el hombre con gonorrea. Cuando quede limpia de su flujo Zab, contará 7 días y después de eso entonces quedará limpia. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada o holocausto, y el sacerdote hará expiación en su favor por el flujo Zab de su impureza delante de Yahweh. Ahora bien,
hablemos de casos especiales como este. Si bien en el caso del hombre con gonorrea no se lo aislaba, en este caso la gente sí aislaba a la mujer. En ningún lugar en las escrituras dice que tocar a la persona contaminada. Establece muy claramente, tanto para el hombre como para la mujer, que los objetos contaminados son los que entran en contacto con sus partes privadas, camas, asientos, ropa. Lo dice bien claro. En el caso del hombre con flujo, bastaba que se lavara las manos para poder tocar a otra persona. No se especifica si lo mismo es válido para la mujer, pero tampoco se indica que todo lo que ella tocara fuera contaminado, ¿sí? Así que no necesitamos agregar a su palabra. Con todo, la realidad histórica nos cuenta de esta terrible discriminación y estigmatización que hicieron de la mujer con flujo anormal un foco de infección espiritual, pero no lo hicieron con el hombre en la misma condición, siendo que biológicamente hablando la gonorrea es realmente contagiosa, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver la historia de una mujer que pasó 12 años de su vida condenada a una reclusión extrema, sin entrar en contacto físico con nadie, sin recibir un abrazo, una caricia, viviendo apartada como una leprosa, pero dentro del campamento, dentro, pero fuera para todo propósito. En eso llegó una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto quedaré sana. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Yeshua, reconociendo en sí mismo que había salido poder de él, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron, ya tú ves que la multitud te apretuja por todas partes y preguntas quién me tocó, pero él seguía mirando alrededor para ver lo que había hecho esto. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que en ella había sucedido, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu azote. Esto está en Mordejai, en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Esta mujer, pura de su secreción, que estaba más allá de su unidad, 12 años, después de un infierno de vida, por años y años de ser despreciada y temida por otros, por miedo a ser contaminados por ella, decidió correr un riesgo terrible a su fe. Si ella intencionalmente tocara a un hombre, particularmente un rabino como Yeshua, ella iba a transmitir su impureza a él, según la tradición humana. El castigo para ella por hacer tal cosa en los días de Yeshua era ponerla fuera del campamento. No hay nada referente a esto en las escrituras, ¿verdad? Pero ese era el castigo que se utilizaba. Ella incluso podía haber sido ejecutada, aunque eso era mucho más raro. De cualquier manera iba a ser expulsada fuera del campamento. Ella sabía esto. Yeshua sabía esto. Y todo el mundo en la multitud sabía esto. Pero ella estaba confiada en que Yeshua era quien él decía ser, por lo que su decisión fue arriesgarlo todo sencillamente para tocar su túnica en espera de ser sanada de su impureza. Según todas las leyes de hombres, repito, lean las escrituras por ustedes mismos, no van a encontrar ninguna mención de que la mujer contaminara a otros por solo tocarlo. Yeshua debió de haber sido declarado impuro al instante en que ella tocó la túnica. Ya está. Y él también había sido impuro, hecho impuro. En vez de eso, ella fue sanada instantáneamente. Y claro, Yeshua es el agua viva de purificación que limpia, ¿no es cierto? Y por eso tampoco hay mención de él haber entrado en un estado impuro. En ningún momento se menciona nada por esto. Esto, lamentablemente para los cristianos, no demuestra que un creyente puede estar en contacto con la impureza y no ser declarado impuro. Nosotros no somos Mashiach. ¿Sí? Aunque cargamos al Ruach en nuestro interior, no lo tenemos en plenitud, ni somos inmunes. Él nos dice que sigamos apartándonos, mantenemos en nuestro interior al viejo hombre con su raíz de pecado, sí, señores, y también los cristianos, porque el que habló de esta lucha interna fue Shaul en el Berijadashá.
Él dijo que seguíamos con esta lucha. Y Yahshua, ¿para qué nos va a decir que carguemos el madero y neguemos la carne si ya está todo cocinado? Ciertamente que si entramos en contacto con impureza en la forma en que las escrituras lo indican, y no según las tradiciones humanas que exageran en todas las cosas, imponiendo cargas sobre otros que ellos se niegan a tocar con el dedo, si es así, tenemos abogados, tenemos a Yahshua, nuestra agua viva, que nos limpia y purifica de todo pecado y contaminación. Basta que toquemos su manto. Eso quiere decir que nos quebrantemos delante de él. Esta historia nos demuestra que él no reprendió a esta persona impura, que estaba buscando una manera de ser sanada de su impureza, y este es el tipo para el arrepentimiento. Justamente esta persona decidió arriesgarlo todo, sino que más bien mostró su amor y su misericordia al ella actuar en un sencillo acto de fe, ¿sí? De emuná, arriesgando todo, ¿sí? Como todo acto de fe realmente es. Para recibir la sanidad, o sea, para ser sanados de los que somos como hombres caídos, necesitamos estar dispuestos a arriesgarlo todo, a entregarlo todo. Si guardamos alguna cosa, si guardamos la carne, si guardamos esto o aquello, si nos manejamos con miedos a los demás, con miedos a los hombres, a esto o lo demás, entonces no seremos sanados. Entonces, sin embargo, si nosotros realmente lo arriesgamos todo, aquel que es la vida escuchará y sanará. Conclusión. Pondrás a los israelitas en guardia contra sus impurezas, tumá, para que no mueran de sus impurezas cuando contaminen mi Mishkan que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, Sav, y para el que tiene emisión de semen, Shikvat Sarah. Como se ve, el Padre sabe perfectamente que una cosa no es la otra, viniendo a ser inmundo por causa de ello, y para la que padece su costumbre, Nidá, y para la que tuviere flujo, Sav, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con una mujer impura. Esto significa que aun aquello que fue creado por Yahweh para transmitir vida al hombre lo ha contaminado y solo transmite muerte. Aunque en su infinita misericordia Él no destruye la semilla del hombre y permite que se reproduzca, todo lo relacionado con esta reproducción es impuro porque contiene la semilla de pecado. Y así permanece en su estado impuro si no se abomina a sí mismo y se entrega a Yahshua. El Pasuk 31 muestra que los flujos humanos afectan la morada de Elohim. Si aún tenemos flujos, contaminaremos la morada de Elohim, su casa. Y solo tenemos flujos, espiritualmente hablando, cuando estamos en la carne, cuando insistimos en reproducirnos según nuestro viejo hombre, que solo produce muerte. Esto significa que si nos mantenemos en la carne, como tenemos la contaminación que proviene de la vida natural, contaminaremos la vida de la congregación. Por causa de la vida de congregación, debemos permitir que el madero de Mashiach, la resurrección de Mashiach, el Ruach con la vida divina, el contacto que tenemos con la palabra Kadosh mediante nuestro Ruach, pongan fin a nuestra vida natural. De este modo seremos resguardados de la contaminación de los flujos humanos naturales. Aunque el flujo del hombre no es tan grave como la Zaraat, sus efectos son más serios que los de la Zaraat. Por experiencia sabemos que aunque podemos parecer perfectos y completos y no hagamos nada malo, aparentemente, o a nuestros propios ojos que se manejan con la regla del árbol equivocado, ¿sí? La regla de bueno o malo, seguimos teniendo flujos, esa es la verdad, cosas que proceden de la vida natural, tanto en nuestra vida familiar como en nuestra vida de congregación. Debemos percatarnos de que todo cuanto procede de nuestro ser natural es inmundicia, y esta inmundicia es contagiosa porque contamina a toda persona, cosa o lugar con la que entra en contacto. Esta es la razón por la cual los efectos de nuestros flujos son aún más serios que los de la Zaraat. La Zaraat elimina el problema sacando al contaminado fuera del campo, ¿sí? Se lo saca fuera, pero aquí se permanece dentro, ¿sí? No está más dentro del campamento la persona. Ahora aquí la otra persona sí está dentro del campamento, desde que la persona observe los cuidados necesarios para no contaminar a otros con las partes de su aparato reproductor, ¿no es cierto?, que está lleno, que está emitiendo muerte, contamina. Estoy hablando del ámbito espiritual, por lo que esta contaminación se refiere a la reproducción de filosofías, doctrinas, ideas propias, argumentos, defensas, todos los flujos anormales provenientes de nuestro viejo hombre, y que aún pueden contaminar a cualquiera que se asiente o se acueste en ellos, ¿sí? O sea, que descanse en ellos, que los escuche y los apruebe. Tal vez nos resulte bastante fácil apartarnos de la Zaraat, pero no es
fácil apartarnos de los efectos de los flujos humanos. El problema es que la mayoría anda por la vida como la mujer del libro de Mordejai, pero ni enterada está de su situación contaminada. El problema es que todos estamos contaminados constantemente, pero no nos damos cuenta. Para ser personas contaminadas no es necesario hacer nada externamente. Basta con estar vivos y tendremos flujos inmundos. Basta con mantener nuestra carne sin disciplina y seremos inmundos. Lo que fluya de nuestro ser nos hará inmundos. Este asunto de nuestros flujos nos debería llevar a perder la alta estima que tenemos de nosotros mismos. No obstante, cada uno tiene alta estima de sí mismo. Quizá consideremos que tenemos la razón y que todos los demás están equivocados. Quizá pensemos que somos excelentes y nos aferramos a nuestro prestigio. Con todo, hay algo respecto a nosotros que no es digno de estima, a saber, nuestro flujo natural. Aparentemente no tenemos problemas, sin embargo seguimos siendo contaminados por los flujos inmundos de nuestra vida natural. Por causa de nuestro flujo necesitamos a Mashiach. Necesitamos su muerte, su resurrección, su ruach, su vida, su palabra. Durante todo el día debemos permanecer en la muerte, en la resurrección, en el ruach, en la vida y en la palabra de Mashiach y no salirnos de ahí. En nuestra vida creyente debemos aprender a no apartarnos de estas 5 cosas. Si permanecemos en todas estas 5 cosas, vamos a llevar una vida creyente, una vida de congregación apropiadas. Vamos a ser purificados cada día, como él mismo dijo cuando lavó los pies de los discípulos, que estamos lavados, por eso no estamos fuera del campamento, pero aún necesitamos lavar nuestros pies cada día. Entonces, día tras día vamos a poder llevar una vida avivada, una vida vencedora, al permanecer en la muerte, en la resurrección, en el ruach, en la vida y en la palabra de Mashiach.